Buenas tardes. El día de hoy tenemos como exposición la serie de los gigantes de la industria, de los cuales responderemos tres preguntas. La primera, ¿qué rescataríamos de los personajes de la serie de los gigantes de la industria? Y nombrar dos características. ¿Qué podemos rescatar de estos? Que todos los personajes son innovadores, todos arriesgan lo poco que tienen por algo mejor. Todos tienen una manera de pensar de superación, ya sea desde cero o manteniendo el legado que se les dio, buscando una meta, un nombre, o en algunos casos pasar a la historia. Y con esto se explica la frase: Estados Unidos no fue descubierta, fue construida. Estos hombres desarrollaron una audaz visión de una nación moderna y crearon las grandes industrias que han sido la base del progreso del planeta en combustible, ferrocarril, acero, transporte, automóviles y finanzas. Características. ¿Qué podemos decir? Que fueron emprendedores. Una característica primordial para un líder, que no debe faltar. Siempre tener las ganas de seguir adelante. Nunca debemos conformarnos con lo que tenemos o lamentarnos con la suerte que nos tocó vivir. También una característica es tener buenas alianzas, ya que hay cosas que uno no puede hacerlo solo, tiene que hacerlo en ayuda, en conjunto de alguien. Esas serían sus dos características. Para la segunda pregunta, ¿cuál de los personajes me impactó más y por qué? Yo tendría que decir que fue Rockefeller, ¿no? Porque vio una oportunidad donde no había el petróleo. En ese tiempo prácticamente no era nada el petróleo, para luego convertirlo en querosene, aunque lo producía a inicios en menor medida. Tuvo una pequeña alianza con el más grande transportista, el más grande dueño de los trenes, ¿ya? Y se supo acomodar con los grandes, hasta que él mismo se convirtió en un grande. Luego le vinieron, claro está, no siempre todos colaboradores, le vinieron los contratiempos, como cuando todos los dueños de los trenes se juntaron y acordaron subirle el precio del transporte a Rockefeller, el cual, al ver todo esto como una negativa a mantener el precio original, vio como una guerra. Entonces él no se rindió, no cedió ante los elevados precios que le estaban dando, sino buscó otra opción. ¿Qué opción? Buscó hacer su propio oleoducto. De esta forma abasteció a gran parte del país. Fue su gran salvación. Pero no se detiene ahí, porque ya con la modernidad tuvo otra piedra en su camino. Con la modernidad vino la electricidad. Hasta ese entonces, la gran mayoría, por no decir todas las casas de Estados Unidos, se abastecían con querosene para iluminar sus casas. Con la electricidad ya no era necesario, vendría a ser un producto obsoleto. Pero él no se rindió, se reinventó y creó la gasolina, con diferentes usos, funciones, para autos, para barcos, para aviones en el futuro, en adelante, mejor dicho, para los mismos trenes, para las industrias, para las refinerías, todo con la gasolina. Y todo esto, al final de sus años, lo llevó a un juicio, porque lamentablemente él en ese momento aprovechó de que las leyes no eran tan estrictas y creó su propio monopolio. En una época donde había crisis en el país, él vio una oportunidad. Vio que las pequeñas petroleras se iban a la quiebra y él no las dejó morir, las compró, creando así un monopolio, el único abastecedor de querosene. Pero esto en el futuro lo llevó a un juicio. Pero él no se arrepiente. Pero él dice, era la única forma de hacerlo en un momento de caos,
en un momento en que no había nada, y con lo que hizo generó trabajo a millones de personas, que es cierto. Generó que la economía del país se moviera. Y más cosas. Y tiene razón. Yo no veo de otra forma en que se haya podido crecer tan rápido Estados Unidos. Ha crecido tan rápido que hasta ahorita sigue siendo una de las potencias. Y eso es lo que más rescato de Rockefeller. Ahora último, como tercera pregunta tenemos, ¿qué temas del curso hemos visto o se encuentran dentro de la serie? Bueno, yo he visto la oferta, la demanda, la mano de obra, los productos sustitutos, el capital. ¿Cómo es eso? La oferta. En la oferta tenemos, por así decirlo, las cataratas del Niágara. En un momento de la serie, para la electricidad, había dos formas, la DC y la AC. Entonces veían cuál era la forma más conveniente. Entonces crearon una oferta. ¿Quién es el mejor postor? ¿Quién es el que mejor se mejoraba los precios y todo eso? Y al final fue la AC. La demanda viene de la mano con todos los capítulos, en todos lados. Desde los ferrocarriles, la demanda por la gente que se transportaba, desde el querosene para abastecer a millones y millones de personas con luz, desde las metalurgias del acero para construcción de las cajas de acero, ya puentes de acero. También tenemos a JP Morgan, financista, una persona que supo llevar las finanzas. Si bien es cierto, él tenía un legado que era de su padre, y él lo sabía, era de su padre, pero hasta cierto punto superó a su padre, siendo, como dirían algunos, el mecenas de la electricidad. Hasta a tal punto que él prestó al Estado, al gobierno, a Estados Unidos les prestó dinero. Cosa que muy pocas veces se ve, que una persona preste al Estado. Pero también lo hizo de manera consciente, que para favores posteriores. En el tema de la demanda. En el tema de la mano de obra, podemos ver en varios capítulos la explotación hacia las personas, los primeros sindicatos, las obras de trabajo, y en el caso de la manufactura, en Ford, cuando se creaban los carros en línea, ya no uno por uno, sino partes por partes, disminuían la creación de un auto en un solo día a 15 minutos. Productos sustitutos. No tanto hablemos de productos, hablemos de servicios sustitutos. Comencemos por el oleoducto reemplaza al tren. ¿En qué sentido? Al subir el precio del transporte para hacer, valga la redundancia, el transporte del tren, el transporte del queroseno en tren, Rockefeller crea el oleoducto, que hace prácticamente obsoleto al tren, porque ya todo lo traslada por sus vías, por sus, entre comillas, cañerías. Y este es un producto, para mí es un producto sustituto. Otro producto sustituto o servicio es el reemplazo de la electricidad por el queroseno. Como le dije inicialmente, el queroseno era algo primordial en las casas para la iluminación, pero llega la electricidad con la modernidad y lo desplaza, lo deja de lado. Entonces la gente elegía entre el queroseno y la electricidad. Entonces al mantener el precio del queroseno, la electricidad lo lanzaron a un precio demasiado cómodo. Entonces no había este tipo de competencia y el queroseno decayó y se quedó con la electricidad. Tener en cuenta que el capital también, sin el capital no se mueven las cosas. Recuerden que inicialmente Rockefeller era un pequeño proveedor de petróleo, de queroseno, y tuvo que afiliarse con uno de los grandes para que lo ayudara económicamente a crecer. Igual que se llama JP Morgan, al inicio no era tan solo apellido o nombre, pero él creyó en la electricidad, él creyó en eso y siguió adelante.
el capital, la mano de obra, la modernidad, la oferta y la demanda son los haces de la economía. Bueno, hasta acá nomás mi video. Ojalá que les haya gustado. Gracias.